Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad es que, pues lo hemos venido diciendo, este arranque de legislatura ha sido trepidante, la legislatura de la Cuarta Transformación, hay una gran cantidad de debates y de temas muy, pero muy candentes. Así que mire, ¿qué le parece si vamos directo a la información? Porque ayer miércoles los legisladores de Morena celebraron la sesión plenaria de su partido para discutir y definir los temas más importantes de la 64 legislatura que comenzó este 1 de febrero. La inauguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vamos a ver la información. No es una necedad. Realmente la creación de la Guardia Nacional sigue siendo la prioridad para el gobierno de la República. ¿Por qué razón? Porque no podemos pensar en la transformación del país sin seguridad y sin garantías básicas de protección a la vida humana, sin un cuerpo de seguridad regido por el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos, porque tenemos que tener certidumbre jurídica para que impere un real Estado de Derecho. Y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad. Pues sí, Adriana, y esa Estrategia Nacional de Seguridad incluye fundamentalmente, pone el foco en la parte de las zonas con más violencia. 17 puntos, 17 regiones en las que se cometen el mayor número de homicidios en el país. Que son la mayoría. Pues sí, pero digamos como muy pegaditos para el norte y además tratan de hacerle una suerte como de cinturón en la zona de la frontera entre Estado de México y Ciudad de México. Así que pues vamos a ver cómo le sale, ¿no? Ay, vamos a ver, esperemos que bien, porque bueno, el crimen organizado, la inseguridad ya no pueden esperar más. Vamos a la información. El anuncio llegó a temprana hora y desde Palacio Nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que 10,200 policías federales, marinos y militares se desplegarán en las localidades que más homicidios han reportado en el país. Resaltan ciudades como Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, Chilpancingo y Acapulco, Guerrero. Vamos a enfocar nuestras baterías en estas 15 regiones, agregando a cada una de ellas 600 elementos de manera permanente. Se adelantó, no se instalarán nuevos retenes. No pueden usar armas largas hay disposiciones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Los retenes no son suficientemente eficaces y no son la solución. Finalmente, el encargado de la seguridad del país urgió a senadores a aprobar la Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas tengan dientes en el combate a la delincuencia. Y mire, ponga usted atención porque la senadora Lili Téllez exigió que se le regrese el apoyo que se le retiró a los padres de familia y a los niños y niñas víctimas de la tragedia de la guardería ABC en Sonora. Así como que continúen pues fluyendo los recursos para las estancias infantiles que tanto ayudan a las mamás trabajadoras, porque pues resulta que les recortaron. Néstor, increíble que hayan recortado un programa tan importante como son las estancias infantiles, porque las mamás que van a trabajar, ¿dónde van a dejar a sus hijos? Además, con los niños no, Néstor, porque les estás fincando un futuro, estás dejando a los niños pues ahora sí que descobijados y Así sin es. una estancia donde los puedan cuidar y guiar. 2,000 millones de pesos. Y mira, una de las cosas que han señalado especialistas es que, digamos, la fragmentación de la familia ha generado sin duda, pues, mucho de lo que es la violencia, es el origen de la violencia. ¿Por qué? Porque no hay afectos, porque no hay valores, porque hay descuidos, porque además los niños solos pueden ser víctimas de abusos, así que pues ojalá y se corrija. Porque además, si no están en una estancia, pueden estar en la calle aprendiendo pues malas prácticas. Vamos viendo lo que planteó la senadora Lili Téllez. Es que se quedó el tema pendiente, ya no veo a la senadora Josefina Vázquez Mota, pero pues a nombre de miles de padres de familia que están desesperados en el país porque les quitaron el dinero en las estancias infantiles, quiero convocar a una votación nominal para que les sea regresado de inmediato el servicio de estancias infantiles, mientras
se corrigen la corrupción. Y está abierta la convocatoria a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce a las mujeres y sus actos en pro de la lucha social, cultural, científica, política y económica. La medalla se otorgará anualmente para reconocer y premiar a mujeres ciudadanas mexicanas, escúchese bien, mexicanas, que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica, económica a favor del género. Y los secretarios de Defensa, Marina y de Seguridad Pública acudieron al Senado a explicar, a dar los detalles de lo que es la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional. Veamos. Los secretarios de la Defensa, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana comparecieron ante la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República para explicar los alcances de la Guardia Nacional. Si bien se prevé el despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país, esto no significa que vayan a sustituir a las policías municipales o estatales. La Guardia será una institución federal que actuará únicamente de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades. En su momento, el titular de la Marina descartó la militarización del país con la Guardia Nacional. Así como ustedes hablan de que sienten el pulso de la sociedad, nosotros también lo sentimos, y más todavía, más que ustedes. Los reclamos no son para ustedes, son para nosotros. Los muertos los ponemos nosotros. Las críticas las sentimos nosotros. Los derechos humanos. Respetamos los derechos humanos. Para mí a veces hasta resulta ofensivo que nos digan que queremos militarizar el país. Situación que respaldó el secretario de la Defensa Nacional. La misión que tendrá esta Guardia Nacional pues va enfocada, como ya mencioné, a la seguridad pública, a los delitos del orden común, a los delitos que más afectan a la ciudadanía, a preservar el Estado de Derecho, a salvaguardar la integridad y los bienes de la población. Esa va a ser su principal función, esa va a ser su principal encomienda. Senadores de Morena y oposición pidieron reglas claras para la propuesta de la Guardia Nacional. Lo dice aquí la sentencia, dice, y si vas a hacer un régimen de excepción, ponle temporalidad. ¿Cuánto tiempo? Di qué funciones van a realizar y, por supuesto, establece los protocolos de actuación. ¿Cuál es el fundamento para decir que no se está militarizando la seguridad? Yo quiero que me lo digan con palitos y con bolitas. Así lo quiero, porque así se lo quiero decir a mi gente. Y le respondieron. ¿Cuál es el fundamento para decir que no se militariza? Precisamente que tiene una adscripción civil, un mando civil, las políticas de seguridad las definirá una instancia civil, la estrategia y el plan de acción también. La comparecencia se prolongó por más de 4 horas. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Pues ya estamos de lleno en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Pero ¿cuáles son los temas fundamentales de la mayoría parlamentaria, en el caso concreto del Senado de la República? De estos temas vamos a platicar precisamente con la senadora Antares Vázquez, quien es secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Pues mira, tenemos muchos temas, hay muchos todavía en el tintero, pero comenzamos este periodo ordinario de sesiones con la discusión de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional como un elemento fundamental para poder garantizar a la ciudadanía lo que tanto demanda, porque en todo el país la demanda número 1 es la seguridad. También viene otra ley muy importante, que es la ley de la confianza. Esta ley de la confianza ciudadana, que es una ley muy linda, porque es lo que abre la puerta a que dejemos de ser el Estado policíaco para un Estado que construye paz a partir de las propias políticas públicas. Y en esta ley de la confianza es apostarle a que la mayor parte de los mexicanos y mexicanas son gente confiable, gente honesta, que trabaja por el bien de su familia y del país, y que deje de estar el Estado fiscalizador encima de la gente. Entonces esto son de las cosas con las que vamos a estar abriendo este periodo ordinario de sesiones. Y es muy claro que los mexicanos necesitamos sobre todo que las leyes sean contundentes,
que defiendan a la sociedad, a esa sociedad trabajadora y decente, por una parte, y por la otra, la agenda legislativa de Morena está enfocada precisamente a darle las herramientas para que el presidente de la República logre sus objetivos, no nada más los objetivos de campaña, sino los objetivos de gobierno. Gracias, Víctor. ¿Y qué les parece si ahora vamos con nuestra experta en temas económicos y financieros, por supuesto, Alicia Salgado? Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que la semana pasada la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó en su página para consulta durante 30 días el convenio o el marco legal bajo el cual los gobiernos de los estados de la República tendrían también que publicar marcos similares, digamos, de registros de trámites. Y por el otro lado, ese marco serviría para que los estados en general, los congresos estatales, emitan su propia ley de mejora regulatoria, emulando a la ley federal. ¿De qué se trata? Hace 2 años, cuando se realizó la reforma constitucional en nuestro país de mejora regulatoria, no solamente era grave la cantidad de personas, 6 de cada 10 mexicanos pagan o admiten haber pagado corrupción, dar dinero en efectivo para salvar un trámite o hacer que suceda o evitarlo, también es un tema, o agilizarlo. Esta circunstancia ha hecho que el costo más grande para un país como México de cumplimiento de trámites tenga que ver con la corrupción y al mismo tiempo tiene que ver con la tortuosidad o la diversidad de trámites que existen. Los estados tienen hasta el 30 de mayo de este mes para publicar los congresos locales, para sacar su ley de mejora regulatoria, y a partir de ese momento se detonan una serie de momentos, digamos, para que se constituya en un año a más tardar después de ese 30 de mayo el Sistema Nacional de Registro de Trámites. Este registro de trámites supone que abrir, por ejemplo, un establecimiento comercial o una industria, establecer una industria en un estado del país, tiene o lleva el mismo trámite exactamente en otro estado del país. Y ustedes han visto que el gran problema también se parte de las, por ejemplo, licencias de construcción. Como es una tarea de carácter municipal, hay tantos registros de trámites como 2.600 municipios en el país. Cada uno establece su propio trámite, cada uno determina cuánto cuesta, cada uno encuentra la manera a través de la serie de inspectores de cobrar multas por poder operar. En fin, se piensa que el establecimiento de ese registro de trámites podría reducir de manera significativa la corrupción en México. Pero con esto concluyo, lo más importante es que el gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no le está dando una patada a la reforma constitucional de mejora regulatoria, sino por el contrario. Al momento en que se está publicando, solamente 3 estados, empezando por Colima, han publicado los congresos locales sus leyes de mejora regulatoria de acuerdo con la Ley General de Mejora Regulatoria, pero los demás se han hecho pato. Así es de que la tarea legislativa estatal es tan importante para reducir las posibilidades de corrupción como para meter en cintura todo el sistema de inspección, supervisión y vigilancia que a veces interpreta como quiere cualquier trámite. Lo mismo el poner una antena en la casa que pintarla, lo mismo el entregar la basura que no hacerlo. O sea, son muchos trámites. Ya comentaremos más adelante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Eduardo Santillán de Morena, quien preside la Comisión de Justicia de este nuevo Congreso de la Ciudad de México. No se vaya, regresamos pronto. Ya venimos de un corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Eduardo Santillán, quien preside la Comisión de Justicia en este nuevo Congreso de la Ciudad de México. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes y además pues en fiesta todavía estamos. El martes pasado conmemoramos el 2º aniversario de la publicación, de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México.
Les tocó ahora sí a esta legislatura estrenar este nuevo Congreso. Antes, previamente, era una asamblea legislativa, hoy es un Congreso local con una propia constitución y bueno, pues alcaldías y muchos cambios. Platíquenos un poco las experiencias, los pros, los contras, lo que se puede todavía mejorar, porque todas leyes siempre son perfectibles. ¿Qué se ha aprendido y qué ha sido lo bueno de este nuevo cambio, de este nuevo proceso? Pues mira, una constitución es sobre todo un proyecto. Es un proyecto de ciudad, es un proyecto de largo plazo y nos sentimos, yo diría que como arquitectos, ya tenemos el diseño de lo que queremos que sea nuestra casa, de lo que queremos que sea la Ciudad de México. Ya tenemos los planos, el constituyente lo que hizo fue sentar las bases, establecer los cimientos de esta casa. Ahora nos toca en el Congreso de la ciudad, en el gobierno, ir construyéndola poco a poco, irle dando forma. La verdad es que el constituyente diseñó un gran proyecto para esta gran casa que es la Ciudad de México, que es una ciudad de derechos en primera instancia. En la Ciudad de México podemos decir que tenemos derechos que no existen en toda la República, que tenemos derechos que están contemplados en la Constitución de la ciudad y que no existen a nivel federal. El matrimonio igualitario, que ha sido uno de los grandes conquistas de la ciudad, el tema de la interrupción legal del embarazo, un tema fundamental en el que vamos a entrarle pronto, que será el de la muerte digna, el derecho a la muerte digna que tendremos que establecer. ¿La muerte digna es como la eutanasia? ¿O? Es un mecanismo en el cual el Estado garantiza que una persona que se encuentra en un estado terminal de una enfermedad tiene el derecho a decidir no tener una agonía dolorosa y que puede, a través de medios asistidos, poder evitar esas largas agonías. Todos conocemos un caso a veces cercano, en una donde familiar. padecen de muchos dolores, se gastan fortunas y el desgaste familiar es terrible. Así es. Y hoy alguien que podría decir, yo no quiero asumir ese proceso doloroso para mí o para mi familia, pues se reconoce ese derecho que nos parece que será extraordinario y que se dará una de las grandes aportaciones de este Congreso. A ver, diputado, yo siempre le he preguntado a los constituyentes y ahora a los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México, a ver, yo como capitalino me sentía ya en una ciudad de derechos, me sentía ya representado porque elegía a mi asambleísta, elegía a mi jefe de gobierno, elegía a mi jefe delegacional. A ver, ¿qué ganamos los capitalinos con los nuevos derechos? ¿Qué ganamos los capitalinos con las alcaldías? ¿Qué ganamos con este nuevo diseño? Una ciudad en orden, en primera instancia. Es decir, uno de los problemas que tenemos es el gran caos urbano en el que ha caído la ciudad en los últimos años. La construcción de edificios, de plazas comerciales, ¿no? Es decir, hemos caído en un caos. Esto es uno de los principales derechos que se ganan con la Constitución, porque a partir de esto se establece, por ejemplo, un instituto de planeación y se obliga a una planeación de largo plazo y una planeación democrática de la ciudad. Tenemos que pensar y rediseñar la Ciudad de México como un espacio incluyente, un espacio en donde se viva con calidad, que existan áreas verdes, en donde la jefa de gobierno ha anunciado que van a desaparecer, por ejemplo, dos figuras terribles que fueron los polígonos de actuación y la transferencia de potencialidades, que eran dos trampas dentro de la ley que permitían que en una zona donde había autorización para 5 niveles, de repente nos apareció un edificio de 15 o de 20 niveles, ¿no? Entonces se modifican toda esta serie de mecanismos. Es una ciudad a partir de esto en donde prevalece el interés de la ciudad y del ciudadano por encima de los intereses de grupo particulares. ¿Qué significa esto? Pues en algo tan sencillo, desaparecer las fotomultas, que es un avance muy importante. Te platico, los corralones en la Ciudad de México estaban destinados para las fotomultas y entonces se evitaba retirar todos los vehículos abandonados, todo el vehículo chatarra que tenemos en la Ciudad de México. Hoy la prioridad es, necesitamos quitar todos esos vehículos chatarra
para poder establecer... Que están ahí abandonados, que no tienen ni dueño y están estorbando. Y que son terribles. Que implica que una ciudad que tiene una planeación en materia de movilidad, en materia de transporte público. Este año vamos a iniciar la construcción de los cablebuses en la Ciudad de México. Entonces, las zonas altas de la ciudad, como es el caso de Cuautepec, en Gustavo Madero, Iztapalapa o Álvaro Obregón, van a tener un mecanismo de teleféricos que van a trasladar a las personas hacia las partes bajas de la Ciudad de México. Ese es un tema fundamental, que estamos orientando las políticas públicas en materia de agua. Necesitamos garantizar el agua en la Ciudad de México, es uno de los puntos de mayor debilidad, por lo tanto es desde establecer un derecho del agua, evitar la privatización del agua, que el agua no se considere como una mercancía y destinar los recursos suficientes. Entonces, por eso es, ¿cómo planeamos esta casa? ¿Cuál es la casa que queremos? El constituyente dice, este es el modelo que queremos, y a nosotros nos corresponde desde el Congreso y desde el gobierno de la ciudad dar la construcción de esa casa. Diputado, mencionas un tema importante, tener los recursos suficientes. Nunca hay los recursos suficientes. Las antes delegaciones, ahora alcaldías reciben muchísimas cantidades de dinero con las que se pudieran hacer grandes cambios, pero no estaban transparentadas. Esta nueva constitución está eliminando la opacidad en las alcaldías. Mira, uno de los derechos que se reconocen es el derecho al buen gobierno dentro de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que debe de existir un gobierno transparente, honesto. Y ha sido también, tanto en el gobierno de la República como en el caso de la Ciudad de México, tolerancia cero a cualquier acto de corrupción. A partir de esto, el secretario de Seguridad Ciudadana ha anunciado, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha detenido un policía azul, ¿no?, por una infracción automovilística? Y dice, y espérese, y ahorita va a venir el vial, ¿no? Ok, eso es una de las acciones que se están prohibiendo de manera inmediata. Una serie de retenes que estaban ilegales. El tema en donde se aprovechaba para secuestrar. Así es. Entonces se está haciendo un ejercicio muy importante. La jefa de gobierno ha anunciado sanciones muy importantes a una cantidad muy importante de construcciones ilegales en la Ciudad de México en los últimos años. Entonces necesitamos que efectivamente, son pocos los recursos que existen siempre en el gobierno, por lo tanto deben de destinarse de manera muy puntual a los temas que preocupan. Nos quedan un par de minutos nada más, diputado. Hay una cosa que es una preocupación central de todos los capitalinos, que es la seguridad. Y por un lado está el diseño de los planes de seguridad, pero por el otro lado está el diseño de las instituciones de seguridad y administración y procuración de justicia, y también está el hecho de la capacidad real de los elementos policíacos para imponer orden y para poder someter o para poder ejercer su labor policíaca en algunos casos. Hemos visto videos vergonzosos, en los que los policías son incapaces de reducir a un individuo. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento. ¿Qué va a hacer el Congreso con eso? Pues algo fundamental, por ejemplo, vamos a crear la Fiscalía de la Ciudad de México, pero más allá de cambiarle el nombre, estamos cambiando el modelo de investigación. Estamos retomando, por ejemplo, una experiencia muy importante que fue la de la Fiscalía en Chihuahua, dándole autonomía y algo fundamental, que tengamos un Ministerio Público que realmente investigue, que tengamos agentes de investigación, que tengamos peritos que se encarguen de hacer investigaciones y no que ministerios públicos que se llenan de papeles y de papeles y de papeles y que no atienden de manera correcta a las víctimas. Este es uno de los principales retos que tenemos este año. En enero vamos a dejar una nueva fiscalía en la Ciudad de México que va a ser un modelo a seguir. Y en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de la fiscalía, que haya una adecuada coordinación. Capacitar y dignificar a los policías. La jefa de gobierno ha estado haciendo una serie de recorridos en los sectores en donde el policía tiene que comprar su uniforme, en donde al policía lo mandaban a conseguir una cuota diaria prácticamente por policía, en donde no había regaderas, las condiciones de trabajo eran completamente infrahumanas. Se está dignificando el trabajo de la policía
tenemos que avanzar en el proceso de capacitación, porque además la policía en la Ciudad de México, pues estamos hablando de cerca de 100,000 elementos, es un ejército prácticamente. La más grande del país. La más grande Así y es, que diputado, compite pues, con cualquier país latinoamericano. Mucho que hacer en esta Ciudad de México, se nos acabó el tiempo. Este tema de la Fiscalía General Autónoma que sea modelo es muy importante, ya que en varios estados se ha creado esta fiscalía que no sirve para nada porque sigue el fiscal siempre trabajando de la mano del gobernador. Estamos viendo el caso reciente del fiscal de Veracruz, que ahora está con acusaciones serias. Pues sí, pues muy bien, Adriana, se nos acabó el tiempo, pero no se acaban los temas. ¿Por qué? Porque nos vemos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras, recuerde, 11:30 de la noche, el único programa que, Adriana, que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Cuídese mucho, buenas noches.